Yo quiero continuar con la serie Navidad número 2. La semana anterior pues comenzamos con esta serie y vimos 3 razones fundamentales de la verdadera Navidad en Cristo. Número 1, redención. Número 2, el Señor vino a manifestar su naturaleza. Y número 3, el Señor vino a activar su reino. Y hoy quiero decirte que la Navidad cambió. Navidad lo cambió todo. Navidad transformó todas las cosas. Y ese es el mensaje que tengo hoy para ti. La Navidad lo cambió todo. La Navidad cambió nuestra posición con respecto a Dios, o más bien la posición de Dios con respecto a nosotros. Número 2, cambió el peso de la esperanza. Y número 3, cambió nuestros derechos. En Mateo 1:23 dice la Escritura así: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios está con nosotros. Ante la Navidad no existía ese tipo de condición. Ante la Navidad no había un camino. Solo Dios se les revelaba a personas específicas, en momentos específicos, como a profetas, a sacerdotes. Si leemos la historia, ¿verdad? En el Antiguo Testamento la ley decía que un sacerdote tenía que entrar una vez al año al lugar santísimo a ofrecer servicios a Dios. El sumo sacerdote era el jefe de todos los sacerdotes. Más nadie podía entrar a ese lugar. Solamente ese que había designado Dios para entrar a ese lugar y ofrecer sacrificios. Solo ese estaba capacitado para experimentar la presencia del Dios vivo. Quien entraba a ese lugar, que no fuera el sumo sacerdote, pues moría. Y para mostrar su amor, porque Dios nos ama tanto, que no nos podemos entender el amor de Dios, no lo podemos entender, no podemos calcularlo. Tenemos que aceptarlo por fe, porque no se puede calcular. Dice que entonces el Padre crea una motivación para acercarse al hombre a pesar de sus errores. Los errores nos separaban de Él. Nuestros pecados nos separaban de Él. Pero Dios buscó una motivación. Me voy a motivar en algo, no en ellos porque ellos no lo merecen, pero me voy a motivar en algo para poder acercarme a ellos y poderlos rescatar. La ley del pecado de la humanidad era un estorbo. Pero Dios dice: ahora voy a hacer algo para que esta ley de pecado no me estorbe a la hora de relacionarme con el hombre imperfecto que comete errores. Emmanuel, dice la Escritura, que traducido es Dios con nosotros. Emmanuel fue la manifestación de Dios en su Hijo. Es una manifestación del poder de Dios en su Hijo. Emmanuel es el acceso. Es la manifestación de Jesús al nacer. Emmanuel, la manifestación de gracia del Señor. Y Dios el Padre tomó esa motivación, Jesús, en la tierra, naciendo en una familia de María,
con el padre adoptivo José. Y yo voy a motivarme en eso, para acercarme al hombre, en mi Hijo Jesús. Para poder acercarme al hombre y tener una relación personal con el hombre. Tener una relación íntima con el ser humano. Emmanuel fue la motivación que Dios encontró, la manifestación de Jesús naciendo en la tierra. Emmanuel vino para dar nuevo comienzo. Emmanuel vino para borrar todo y comenzar de nuevo, hacer un reseteo en nuestras vidas. Lo dice Pablo en la epístola a los Colosenses en 2:14-17. Dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz, despojando a los principados, a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Es como ir a una corte, ¿verdad?, con varios cargos. Cometimos un montón de errores, quebrantamos la ley, fuimos arrestados, la policía nos lleva a la cárcel. Y entonces nos presentamos ante un juicio, nos presentamos ante la corte. Y viene Jesús y nos quita todos los cargos. Viene Jesús con amor, con compasión, con gracia, porque no merecíamos que se nos quitaran los cargos. Pero por su amor Él nos quita los cargos. Él nos levanta los cargos. Dice que el diablo tenía un acta de decretos, porque para poder condenarnos Él necesita pruebas, Él necesita decretos, y las tiene y las tenía para nosotros. Pero dice que Jesús dice que clavándola en la cruz, esa acta fue clavada en la cruz y despojó a los principados y a las potestades, los echó fuera de nuestras vidas. Porque el enemigo tiene la mayor cosa que hace el enemigo es acusarnos. Hace que constantemente nosotros nos sintamos culpables. Pero dice que Jesús los despojó, los echó fuera y le dijo: no me los acuses más, porque yo los justifiqué. El Señor nos libró del peso, del error, y gracias a eso pues tenemos un nuevo comienzo en Él. Gracias a eso podemos comenzar de nuevo. No importa el error que hayas cometido, no importa lo que hayas hecho, en Jesús somos nueva criatura. En Jesús hay un nuevo comienzo. En Jesús hay un nuevo nacimiento. Porque nacemos desde el corazón, no de la mente, nacemos desde el corazón. Y cuando se nace del corazón, entonces nuestra mente es transformada en una nueva criatura. La manifestación de Emmanuel hizo que Dios estuviera entre nosotros. El Señor está entre nosotros. La presencia de Jesús está en este lugar. Su palabra dice: cuando hay congregados 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí yo voy a estar en medio de ellos. Y nosotros creemos que Jesús está en este lugar. Nosotros, cuando llegamos acá,
llegamos con expectativas de encontrarnos con Jesús. No encontrarnos con el pastor, no encontrarnos con el hermano, encontrarnos con Él. Porque el día que vamos a la iglesia y no nos encontramos con Él, pues no se cumplió el objetivo. El objetivo es que nos encontremos con Emmanuel, porque Él está con nosotros. Su presencia está en medio de nosotros. Número 2, cambió el peso de la esperanza. En Isaías 9, del 1 al 2, dice esta profecía que hablaba del Mesías: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que vino en el tiempo liviana, que livianamente tocaron la primera vez la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar y aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra y de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Hablamos el domingo pasado de estas dos regiones, de Zabulón y Neftalí, que fueron pueblos que fueron conquistados por el enemigo. Yo quiero decirte que hoy el enemigo no conquista con espadas. Hoy el enemigo conquista con pensamientos. Hoy el enemigo no nos cautiva con cadenas. Hoy el enemigo nos cautiva con maneras de ver las cosas. Hoy el enemigo no hace una guerra física, sino una guerra espiritual. Para arrancar de ti la esperanza. Los pensamientos cautivan. Y la cautividad mata la esperanza. Cuando los pensamientos que nos cautivan no nos dejan ver la verdad de Cristo, comenzamos entonces a tener un conflicto. Porque comenzamos a perder la esperanza. Y un ser humano sin esperanza es un problema. Pero el enemigo es muy astuto y comienza a ponerte pensamientos. Él no puede estar dentro de tus pensamientos, pero sí puede influir tus pensamientos. Comienza a poner en ti pensamientos que no deben estar. Y esos pensamientos producen que tú veas las cosas como no las deben ver. Y esos pensamientos producen que tú decidas cosas que no debes decidir. Esos pensamientos se establecen en nuestras mentes y producen lo que se llama mentalidad. El enemigo trata de adoctrinar hoy día, uniendo pensamientos a través de doctrinas. Cuando adoctrinan a un ser humano, pues ese ser humano queda manipulable, es manipulado, es fácil de manipular, porque antes fuiste preparado en el adoctrinamiento, en el proceso de adoctrinamiento, fuiste preparado para ser manipulado. Por eso nos cuesta muchas veces trabajo y luchas ser libres. Porque la libertad está en nuestros pensamientos. Tú puedes estar preso como estaba Pablo, como estaba Pedro, como estuvieron los apóstoles, pero eran libres. Sin embargo, hay personas que están fuera y son completamente cautivos. Tenemos que tener cuidado y comenzar a pensar en la libertad de Cristo.
tenemos que comenzar a ver las cosas del modo que Cristo las ve. No es fácil. No es fácil. Pero es un reto que tenemos que hacer cada día. Si queremos que la esperanza sea como la luz del mediodía en nuestras vidas, tenemos que comenzar a pensar como piensa Cristo. Tenemos que aprender a identificar el pensamiento que no es de Cristo y rechazarlo y cancelarlo y decirle: tú sabes que eso no viene de ti, por tanto yo no lo acepto. Dice la Escritura que llevemos todo pensamiento cautivo, ¿a dónde? A la obediencia en Cristo. Porque la obediencia en Cristo es lo que nos trae libertad. Porque no hay términos medios. No hay términos medios. O eres de uno o eres del otro. No existe tal cosa como un partido independiente. No existe. O eres de un partido o eres de otro. O eres de Cristo o eres del enemigo. Por tanto, todo pensamiento tiene que ser filtrado, tiene que ser llevado a la obediencia en Cristo. Y si ese pensamiento no pertenece a Cristo, pues ese pensamiento no puede estar en mi vida. Tan sencillo como eso. Y eso va a hacer que la esperanza venga, que la esperanza renazca. Porque tú sabes que cuando a veces, voy a poner un ejemplo, cuando alguien es traicionado, cuando alguien es sometido, cuando alguien es manipulado y se da cuenta que ha sido traicionado, sometido y manipulado, entonces vienen los pensamientos que no deben estar en tu mente. El enemigo trae pensamientos porque es el perfecto momento en poner en ti un tipo de mentalidad que te mantenga cautivo en el tiempo. Entonces comenzamos a cometer errores porque albergamos rencor, amargura, deseos de venganza, pensamos mal de todo el mundo, y no es porque querramos hacerlo, es porque fuimos programados a hacerlo, porque hemos sido engañados, hemos sido traicionados, y ahora pensamos que todo el mundo viene con la misma intención, y no es así. Usted no ha visto personas que viven a la defensiva, que siempre están a la defensiva, esperando que venga un ataque, que sea en su mente, porque el ataque no existe, pero viven a la defensiva. Tenemos que dejar ese tipo de mentalidad. No podemos vivir a la defensiva. Nosotros tenemos quien nos defienda. Nosotros tenemos un defensor. Dejemos de vivir a la defensiva. El que se meta con nosotros se mete con él. Allá él. En una ocasión el Señor dijo: hay quien haga tropezar a uno de mis pequeños. Hay quien te haga tropezar a ti. Dice: mejor fuera que se atara una piedra de molino, y aparentemente, yo no sé lo que es una piedra de molino, pero debe pesar mucho. ¿Entendés? Y se la ata en el cuello y se tire en el río, en el lago, en el mar. Entonces nosotros no tenemos esa necesidad de estar poniendo como un escudo, una cúpula de hierro como tiene Israel, ¿verdad? Para defenderse de los misiles. Porque nuestro Dios es la cúpula, pero no de hierro, de oro, que nos libra. Cuando tenemos esa confianza en Él, vivimos felices, vivimos con esperanza. Mira que a mí me han engañado, y mira que a mí me han traicionado, y mira que me han dado ganas, pero he aprendido con el tiempo, con mis 50 años, 50.com, a que no funciona de esa manera. Que por mucho que yo quiera vengarme, que por mucho que quiera tener ese resentimiento en mi vida, yo no logro satisfacerme. Yo no logro estar bien. Al contrario, me empieza a temblar el ojo.
Pero cuando yo le suelto eso al Señor, viene la esperanza, viene la alegría. Y eso el mundo tiene que entenderlo. La pobreza no está en cuán ricos somos o cuán pobres somos. No está ahí la pobreza. La pobreza no depende del dinero ni las posesiones que tú tengas. La pobreza está determinada como tú piensas. Tu mentalidad te hace pobre. Porque la pobreza es circunstancial. Hoy podemos tener mucho, mañana no podemos tener nada. Así estaba Pablo. He aprendido a vivir con mucho, he aprendido a vivir con poco. Y el profeta decía, aunque falte el producto del olivo, aunque el labrado no hay mantenimiento, aunque la ira no florezca, con todo me alegraré en el Señor. Hay momentos que va a haber abundancia, hay momentos que no la va a haber mucha abundancia. Pero lo que te lleva a ser un pobre crónico es un tipo de mentalidad. Eso sí te lleva a ser un pobre crónico. Cuando tenemos un tipo de mentalidad de pobreza, probablemente no tengamos mucha luz, mucha vista. Por eso las naciones, hay muchas naciones que son pobres, no por el gobierno, es porque la mentalidad de un pueblo puede ser pobre. Cuando un pueblo se entrega a la corrupción, eso es una mentalidad de pobre. Eso es como dicen, pan para hoy, hambre para mañana. Ayer yo decía, mira qué mentalidad de rico, esta es una mentalidad de rico. Estábamos repartiendo el paquete, yo y mi esposa, en Amazon Flex. Los pastores hacemos Amazon Flex también, ¿ok? Y es para driver. Y fui a entregar un paquete a casa de un señor, un americano. Y sabes que el señor tenía una caja llena de snack, de meriendas para los que van y hacen delivery. Y me dijo, escoge lo que tú quieras. Es una mentalidad de rico. Y dije, voy a hacer eso mismo. Voy a poner una caja fuera de la casa y entonces que venga de Amazon tiene la libertad de coger lo que quiera, un snack, una bebida. Eso es mentalidad de rico. La mentalidad de pobre es la mezquina, la que siempre está. También vimos venado en la Florida. Esto es una aventura, esto de Amazon Flex por la noche y la madrugada. Yo no sé cómo mi compañera de batalla, Mayer, si hace madrugada, porque lo mismo, aquí vimos ayer venados. Yo he visto venados arriba en el norte, por aquí, así venados en la calle, como si fueran perritos. Hay un sentimiento que viene del ser humano, inspirado por el enemigo, que se llama control. El control es lo contrario al amor, no el odio, fíjense. Del odio al amor hay un brinquito. Pero del amor al control sí hay una distancia muy grande. Y algunos seres humanos quieren tener el control sobre otros. Y eso no es amor. Porque el amor tiene libertad. El amor trae libertad. Lo contrario al amor es el control. Cuando te controlan no te aman. El control es una acción egoísta de alguien que quiere tener ventaja sobre ti. Por eso nosotros como cristianos tenemos que rechazar el control. Tenemos que ser libres de control. Pero el tipo de mentalidad que se mueve en este mundo te lleva a pensamientos de control. Te lleva a pensamientos para que estés controlado. Y a veces lo hacemos inconsciente y estamos siendo controlados inconscientemente.
Estoy un poco cuentero hoy. Estoy viendo una serie que se llama El Refugio Atómico, algo así. ¿No lo has visto? Bueno, esa gente han creado un sistema de un búnker contra catástrofe, ¿verdad? Es un grupo de personas y le han metido el cuento a unos millonarios que se está acabando el mundo y lo han metido dentro del búnker. Y los millonarios creen que ya el mundo se acabó y ellos están dentro del búnker. El búnker no se ha acabado nada. El mundo no se ha acabado nada. Están pagando millones por ese búnker. Y yo digo, wow, así mismo nos han tratado a nosotros. Nos han metido dentro del búnker. Increíble. Entonces los ponen, pobrecitos, los ponen a hablar por la radio. A veces hay comunicación con el exterior, pero ninguna radio está conectada a nada. Están ellos, aló, aquí búnker, aquí. Y lo están monitoreando todo lo que hacen, Allen. Dios mío. Eso es control, manipulación. Y Dios odia eso. Pero dice la Escritura acerca de la Navidad: este pueblo que andaba en tiniebla vio gran luz, y los que moraban en tierra de sombra y de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Con el nacimiento de Jesús nació la verdadera esperanza. Con Jesús siempre estará la voz de la esperanza. La voz de la esperanza de Jesús es más alta que tus conflictos. La voz de la esperanza de Jesús es más alta que tu enfermedad. La voz de la esperanza que trae Jesús es más alto que la muerte misma. ¿Por qué? Porque sus promesas, escuchen bien que esto es ley espiritual, sus promesas cargan códigos espirituales que te producen esperanza. Es como una especie de oxígeno que entra el alma y te hace respirar libremente. Cuando el Señor dice: vengan a mí los que estén trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Lo dice: a él correrá el justo y será levantado. 7 veces caerá el justo y Jehová lo levanta. Siempre está la voz de la esperanza por encima de cualquier circunstancia, por encima de cualquier situación. Y la Navidad vino a ser definitiva la esperanza. Nada hay que pueda quitarte la esperanza, porque nada está por encima de la autoridad de Jesús. No hay nada en el cielo, en la tierra, ni debajo de la tierra que te puede quitar la esperanza en Jesús. Dijo: toda autoridad me fue dada en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Por lo tanto, lo que dijo Jesús está por encima de cualquier duda. Porque aún lo que Jesús dice, si nunca lo había dicho, se convierte en verdad. En el momento mismo que Jesús diga la palabra, eso se convierte en verdad. Porque Él es la verdad. El tener la posibilidad de un nuevo comienzo nos hace sentir esperanzados, ¿sí o no? La historia del hijo pródigo en la Escritura pues habla acerca de eso, de un hijo que se fue, de un hijo que cometió errores. Pero también habla de un padre que lo perdona, que un padre que estaba dispuesto a abrazarlo cuando ese hijo regresó. Y cuando ese hijo estuvo sometido en la más difícil situación, vino la esperanza. Dijo: ¿qué hago yo aquí si en casa de mi padre yo soy feliz? ¿Qué hago yo aquí comiendo aquí como si fuera un cerdo? Porque muchas veces las condiciones y nuestras decisiones nos llevan a esa situación en la vida. Y enseguida vino la voz de la esperanza y le dijo: ¿qué hago yo aquí si en la casa de mi padre yo soy feliz, no me falta nada? Y él sabía que podía ir a donde estaba el padre porque el padre lo estaba esperando. Él sabía que iba a tener
ese abrazo sanador, ese abrazo restaurador. Y un nuevo comienzo en la casa del Padre, aún sin el dinero, aún sin lo que le tocaba de la herencia. Comenzó de nuevo. Con el Señor siempre hay un nuevo comienzo. Nos podemos equivocar, hay nuevo comienzo. La diferencia es que a veces nosotros como seres humanos no le damos oportunidad a la gente para que tengan un nuevo comienzo. Pero el Señor siempre nos da la oportunidad de un nuevo comienzo. Y siempre digo que no pongamos a Dios como a la altura del hombre. Dios no es como nosotros. Dios siempre nos va a dar un nuevo comienzo. Ser perdonado, saber que en Él tenemos perdón, eso nos llena de esperanza. Hay gente que han cometido errores feos, muy feos, pero para Dios también hay perdón para el que comete el error más feo de lo feo que haya podido existir en la vida. Hay esperanza para ese. Si vienes con un corazón arrepentido, la esperanza en Él se activa. Si te arrepientes de corazón, la esperanza se activa, porque para Dios siempre hay una condición. Hay perdón si hay arrepentimiento. Dice que hay buena voluntad para con los hombres. Dios tiene buena voluntad para con los hombres. Dios tiene buena voluntad para con el ser humano. Hay deseos de bien. Dios quiere que te vaya, no bien, requete bien. Esa es la voluntad de Él. Hay esperanza en Él. Por eso Navidad viene a traer esperanza en el ser humano. Si no hubiera nacido Jesús, no tuviéramos ese nivel de esperanza. Ojalá que muchas religiones escucharan el mensaje. Yo no sé cómo pueden vivir sin tener ese nuevo comienzo. Número 3 y último, esto termino. Cambió nuestros derechos. Romanos 3, 22 al 23. Dice: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Fíjense, dice que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero ¿cuál es la condición que nos lleva a ser destituidos de la gloria de Dios? La injusticia que hay en nosotros para con Dios. A lo mejor nunca lo has visto de esta manera, pero te lo voy a decir. Está en Romanos 1:21. Dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus corazones, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza e imagen de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Eso dice Romanos. Si hay algo injusto, es que cuando hacemos algo le den los méritos a otro que no hizo nada. Eso es algo extremadamente injusto. Por eso es que el socialismo no sirve para nada, ni va a servir nunca. Por eso viene del mismo infierno. Que alguien use las capacidades de nosotros en su conveniencia y abuse de esa bondad de nosotros, haberle dado esa capacidad, y la use a su conveniencia, y nunca nos tomen en cuenta y nos ignoren. Ese es el tipo de injusticia que nosotros habíamos hecho con Dios, que nos quitó el derecho legal de estar en su presencia.
Ese es el pecado. Vino Satanás, les metió un cuento, los manipuló y eso fue lo que pasó. Y eso fue lo que pasó. Y eso es lo que pasa hoy día con este mundo. No le dan gloria a Dios por la vida, no le dan gloria a Dios por nada. No quieren saber de Dios. Si Dios es el que te da la vida. Nadie vive independiente. Todo el mundo vive porque Dios le da la vida. El universo entero vive porque Dios le da la vida. Porque Dios ordena las galaxias. Porque si te equivocas 1 milímetro, hay un cataclismo mundial. Universo. Cuando hay un terremoto, ¿verdad? Que se mueven las fallas y los esos tectónicas, ¿verdad? Entonces viene el maremoto, porque ya todo se descompensó. Entonces la gente a correr y a gritar, pero no le dan la gloria a Dios. Que mantiene el balance, que le dice al mar tranquilito, a las placas tectónicas, ahí están, tranquilo. Pero dice que la creación gime a una. A veces la misma creación se manifiesta por el pecado del hombre. Eso es algo muy injusto. Y a pesar de eso, Jesús nació. Y fue el comienzo. Jesús nació. Y comenzó un proceso de batallas, de luchas, para conquistar nuestros derechos espirituales legales. No fue que nació y ya, no, nació. Jesús no nació como un ángel, ni nació como una figura celestial con poder. No, Jesús nació humilde, un niño, en un establo, en una familia. Y creció. Y existían una serie de leyes y normas para tener cierta legalidad en el mundo espiritual que eran casi imposibles cumplir. Pero Jesús nace con una asignación de cordero. Nacer como cordero para resucitar como un rey. Y en ese proceso de nacer como cordero y resucitar como un rey, Jesús conquista los derechos legales espirituales que ahora nosotros tenemos. Muchas veces no lo concientizamos, pero lo tenemos. Están disponibles. Es como las neuronas, hay mucha gente que están ahí, pero no se han enterado que están. También nosotros tenemos esos derechos del Señor. Y más. Y más. Fíjense que en Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos, de ser hechos hijos de Dios. El hijo de María y de José nos dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. En el cielo, cuando hablan de ti y de mí, hablan de hijo. Hablan de hijo. Tú eres un hijo de Dios. Yo soy un hijo de Dios. Porque dice que a todos los que le recibieron, no a todo el mundo, solamente a los que le reciben a Él. Tienen la potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿Dónde los llaman? En el cielo. Cuando te ven a ti, dicen, ahí está el Hijo de Dios. Los ángeles dicen, cuidado, vamos a cuidar al Hijo de Dios. Vamos a ir con este propósito para este Hijo de Dios. Para Carlos, mi hijo. Para Cari, mi hijo. Para Anita, mi hija. Para Pati, mi hija. Para Dulce, mi hija. Para todos. Para Aida, mi hija. Eso
dio la categoría de ser hijos. Amén. Nos dio legalidad espiritual. Antes no éramos visibles, ahora sí somos visibles en el mundo espiritual. Antes nuestras acciones iban en contra, ahora las acciones, primero Dios las justifica, la que nosotros nos equivocamos, y la otra vale. Fíjense la importancia de ser hijo, porque a un hijo usted lo perdona, al que no es hijo no tanto. Pero cuando un hijo hace las cosas bien, tú lo aplaudes, y cuando hace las cosas mal, lo perdonas. ¿Sí o no? Por eso es la diferencia de ser hijo. Me hago entender la legalidad en el mundo espiritual. Pues todo cambió con la Navidad. Nace, pero la historia termina cuando Jesús en la cruz, colgado en la cruz, expira y dice al Padre: consumado es. Es como si hubieran puesto el cuño, ¡boom!, el sello, ¡boom! El único digno de abrir los sellos es Jesús. Amén. Así que ponte en pie.